Vamos a ver cómo haríamos un plano inclinado, pero ahora con fuerza de rozamiento. Lo primero que hacemos es poner el sentido en el que nos vamos a mover, en este caso hacia arriba. Vamos a tener una fuerza F, que es la que hace que se mueva. La normal, la P sub I, el peso, la P sub X, y aquí la fuerza de rozamiento, que va a ser contraria al movimiento. Ponemos diagramas de fuerzas. Entonces en el diagrama de fuerzas vamos a poner en el eje X fuerzas a favor, F, menos fuerzas contrarias al movimiento, P sub X, más fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. En el eje Y vamos a tener que la normal va a ser igual a P. ¿A qué va a ser igual la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento va a ser igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. O sea, nu sub I. P sub I y P sub X van a ser las mismas siempre. P sub X va a ser igual a P por el seno del ángulo alfa, que va a ser el ángulo del plano inclinado, y P sub I va a ser igual a P por el coseno del ángulo alfa. Sustituimos aquí por su valor nu por M por G por el coseno de alfa. Arriba despejamos la fuerza. La fuerza va a ser igual a M por A más X y más fuerza de rozamiento. Sustituimos por sus valores, sería M por A más M por G por el seno de alfa y más nu por M por G por el coseno de alfa. Sustituyendo valores, calcularíamos lo que nos mandará. Ahora vamos a hacer el mismo problema, pero con una fuerza que no va en el sentido del plano inclinado. Esta fuerza se descompone en una fuerza X y en una fuerza Y. Esto sería normal. Vuelvo a tener aquí la P sub I, la P sub X y la fuerza de rozamiento. Este ángulo va a ser alfa y este vamos a darle el valor de beta. P sub X y P sub Y lo tenemos arriba, así que ahora ponemos aquí los valores de la Fx y de la Fi. Fx va a ser igual a F por el coseno del ángulo beta. Fi igual a F por el seno del ángulo beta. Volvemos. Eje X. Fuerzas a favor, Fx. Fuerzas en contra, P sub X más fuerza de rozamiento. Igual a por aceleración. Eje Y. Voy a tener que la normal más Fi es igual a P sub I. Entonces, ahora nos va a quedar que la normal va a ser igual a P sub I menos Fi. O sea, mg coseno de alfa menos F por el seno de beta. Sustituimos en la ecuación de arriba y sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a nu por la normal. La normal va a ser todo esto que tengo aquí. Entonces arriba pongo Fx, F por el ¿de quién? Va a ser igual a M por A más mg seno de alfa más la fuerza de rozamiento va a ser nu por la normal, o sea, por mg coseno de alfa menos F seno de beta.
sustituyendo valores, obtengo aquello que me pida el problema, ya sea la fuerza, la aceleración, la masa o lo que sea.